México tiene uno de los marcos jurídicos en materia electoral más avanzados del mundo. Nuestras leyes buscan proteger las contiendas políticas de la influencia indebida del gobierno, del sector privado, del crimen organizado y de los mismos medios de comunicación. Pero en realidad estas leyes pocas veces se cumplen y la norma es un quebranto generalizado del Estado de Derecho. Escándalos abundan. Los casos de Odebrecht, Monex, Asismex y César Duarte son solamente algunos de los más conocidos. En cada elección fluye una cantidad enorme de dinero indebido para la adquisición de propaganda, para influir en los medios de comunicación y las encuestas y para la compra directa de millones de votos. ¿Cómo podemos detener estas prácticas? ¿Cómo establecer un auténtico Estado de Derecho en materia electoral? Antes de continuar, escuchemos primero, como cada semana en Diálogos por la Democracia, a la comunidad universitaria. Supongo que es la corrupción, la falta de información que tienen las personas a partir de ello. Y que no tenemos una estructura democrática en forma. Que las instituciones estén ligadas a partidos políticos y bueno, yo creo que esa es la principal. La corrupción es la principal y también la impunidad, yo creo que es la más importante. Cuando se utilizan credenciales de personas que ya no viven donde viven. Que se utilicen los programas sociales para condicionar el voto. Los errores en la cuenta de los votos. Lavado de dinero, ¿no? Que generalmente ocurre, pues como que no escapa de ningún partido político, ¿no? O similares. Pues la compra de votos, el tráfico de influencias. Pues cuando hacen fraude en las casillas o así, que pues sí, no cuentan bien o meten de más votos o algo así, o hay influencia de algunas corporaciones o cosas por el estilo. Sí, de proselitismo, que es cuando ya no es periodo de campaña y se siguen haciendo campaña. Dar despensa, este tipo de cosas, becas que pueden tomar algún perfil hacia algún partido. Sí, bueno, es que hay maneras de llamarlo, por ejemplo el famoso carrusel, que es una manera de hacer delito electoral que básicamente consiste en no votar y pasar la boleta y así como un carrusel, así de poco en poco, sí. El fraude que se ha visto desde tiempos inmemorables en la historia de México, creo que es el ejemplo más claro que podemos ver. Pues la compra de votos, ese es un ejemplo típico que es bastante difundido. Pues podría ser la falsificación de credenciales o muchas veces también en las casillas que vas al momento de votar y te dan lápices y pueden borrar fácilmente tu voto y pues terminas votando por otra persona que ni siquiera era tu elección inicial. La buena noticia es que estamos conscientes de todos los problemas que existen con nuestra democracia. La mala noticia es que no pasa nada. La impunidad es uno de los problemas más graves de México. Solamente 1 de cada 100 delitos cometidos recibe alguna sanción. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad, elaborado por la Universidad de las Américas, por ejemplo, México es uno de los países más impunes del mundo. Solamente Filipinas, la India y Camerún tienen índices de impunidad más altos. Entre los países de América Latina, México es el país con mayor impunidad en toda la región, más que Brasil, más que Guatemala y más que Venezuela. En el país, los estados con mayor impunidad son Tamaulipas y el Estado de México, mientras las entidades con menor impunidad serían Campeche y la Ciudad de México. En general, vivimos en una especie de ley de la selva, donde todo se vale y nadie tiene que pagar por las consecuencias de sus actos. Pero el ámbito electoral es uno de los puntos más neurálgicos. Ahí es donde nace y brota toda la podredumbre del sistema. Y es ahí donde podríamos cortar el fuego de la impunidad, la corrupción y la violencia. Si haces trampa para llegar a tu puesto, lo seguirás haciendo desde el gobierno. Pero si tu llegada es limpia, estarás libre para ejercer el poder de otra manera, más democrática
y con rendición de cuentas. Pero ¿es posible realmente alcanzar el Estado de Derecho en materia electoral? En unos momentos hablaremos con uno de los grandes expertos en la materia, el doctor Santiago Nieto Castillo. No te vayas. Bienvenido de regreso a Diálogos por la Democracia. Aquí tenemos otra vez un invitado de lujo, uno de los grandes conocedores del derecho electoral, también un gran amigo, colega de la UNAM, del proyecto de Diálogos por la Democracia, Santiago Nieto Castillo. Bienvenidos. Muchas gracias. Santiago ha sido, con una gran experiencia en materia electoral, ha sido asesor en el Instituto Nacional Electoral, ha trabajado en el Consejo de la Judicatura Federal, ha sido magistrado electoral en el Tribunal Electoral, una sala regional con sede en Toluca, y más recientemente fue fiscal especializado para los delitos electorales de la PGR. Usted recordará que en octubre del año pasado, 2017, fue despedido sumariamente Santiago Nieto después de haber sido nombrado por el Senado de la República por un periodo de unos 3 años, ¿no? 3 años, pero de repente sacaron a Santiago. Quiero empezar ahí con lo más personal, ahorita hablamos más general sobre los temas. ¿Por qué te despidieron de la FEPADE, Santiago? ¿Fue legal la forma en que te sacaron de ahí? Yo creo que me había convertido en un fiscal incómodo para el gobierno mexicano por los actos que estaba yo desarrollando. La FEPADE había sido una institución que hasta 2014 había estado trabajando en atacar los asuntos de alteración al Registro Federal de Electores. El 92% de las averiguaciones previas de FEPADE eran temas de credencial de elector, pero esto no estaba impactando realmente en los problemas de la democracia mexicana. Y tú empezaste a hacer un trabajo más de fondo, más a los temas cruciales, como ¿cuáles, por ejemplo? Primero, en los temas relacionados con el turismo electoral, en varias vertientes. ¿Qué es el turismo electoral? Las movilizaciones masivas que hacen de personas de un sitio a otro, de un estado a otro, de un municipio a otro, para influir en las elecciones. Por ejemplo, para el Estado de México se concentran de Puebla, de Hidalgo, de varias partes, sobre todo en la zona oriente del Estado de México, se concentran grupos de electores que son movilizados, aunque no viven en el Estado de México. Cambian sus datos de su credencial para inventar domicilios apócrifos para que puedan votar en distritos que no son de ellos, ¿no? Pueden ser o domicilios apócrifos o domicilios ciertos en donde la persona no vive. Es un domicilio de carácter irregular. Pues es un engaño, la autoridad es un delito. Pues. Es un delito. También lo hacen de Yucatán a Quintana Roo, lo hacen de forma masiva, después regresaban de Quintana Roo a Yucatán. Veracruz con Javier Duarte fue un esquema muy similar para sus elecciones intermedias, y el caso más dramático que tuvimos fue guatemaltecos que eran naturalizados en la frontera con Chiapas para votar en las elecciones por el partido. Fabricaban credenciales de elector mexicanos para guatemaltecos para que pudieran votar por un partido, fue el Partido Verde, si no recuerdo. Por el Partido Verde Ecologista en ese caso. Eso, financiamiento ilícito en las campañas electorales, los asuntos de retención de salarios que hacían 11 gobiernos todavía estatales del PRI. Todavía hasta hoy hay 11 gobiernos que retienen salarios de sus empleados para canalizar ese dinero a campañas políticas. A las campañas político-electorales. Y son datos que no se reportan al Instituto Nacional Electoral. La gente es amenazada porque les van a quitar el trabajo si no firman esas cartas de autorización, y todo el dinero se va en flujo en efectivo a las campañas electorales. Este fue el asunto, por ejemplo, que llevó a la solicitud de extradición de César Duarte. César Duarte fue por ese caso en particular, que él estaba deduciendo dinero de sus empleados y esto iba directamente a la campaña electoral, ¿no? Pero también había una denuncia del New York Times, ¿no?, relacionado en que supuestamente desde la Secretaría de Hacienda se estaban canalizando dinero a proyectos educativos, ¿no?, en Chihuahua. Eso sucedió en Chihuahua, pero también sucedió en Veracruz en 2016, sucedió en Quintana Roo en 2016, en el Estado de México en 2017. O sea, es un fenómeno y un modelo mucho más grande que tiene que ver con la retención de dinero público del gobierno y el desvío a las campañas electorales. Es un mecanismo de financiamiento ilícito que durante este sexenio se incrementó, y la idea de FEPADE era combatir ese tipo de conductas. Se incrementó. ¿A ti te consta como exfiscal que hubo una burbuja, un aumento del desvío probable, pues, aumento de desvío de recursos públicos hacia las campañas, y tú te pusiste a investigar este tema? Sí, era un tema muy interesante porque de tener 92% de casos de alteración al Registro Federal de Electores, para 2016 ya teníamos un modelo de 70% de casos sobre compra de voto, condicionamiento de programas sociales, presión a los subordinados y financiamiento ilícito en las campañas electorales. Es decir, el delito electoral se volvió más complejo, la vinculación entre actos de corrupción
y campañas electorales se daba en el marco de la Comisión de Delitos Electorales, y esto generó que la FEPADE tuviera una mayor presencia sobre temas de naturaleza pública. Pero la naturaleza de tu gestión, por dónde decides investigar, defender el Estado de Derecho en materia electoral, no debería costarte la cabeza. O sea, tenías un nombramiento de 3 años, nombrado por el Senado de la República, no por el presidente ni el procurador, y de repente dicen adiós, y además fue un encargado de despacho, ni siquiera estaba el procurador. O sea, el 16 de octubre, cuando Raúl Cervantes renuncia, dice 2 cosas ante el Senado de la República. La primera es que ha terminado la investigación más importante de corrupción de América Latina, Odebrecht. Y después menciona que la FEPADE es una institución que trabaja con eficiencia. Este es el documento que presentó de forma oficial ante el Senado de la República. 4 días después, el encargado del despacho, de forma ilegal, porque no me da garantía de audiencia, porque no se inició un procedimiento en la visitaduría, sin tener facultades para ello. Es una persona que ni siquiera reúne los requisitos para ser Procurador General de la República, y por instrucciones, la verdad es que yo lo veía temeroso, dubitativo, se sonaba el teléfono rojo y él se alteraba de cuando tenía que pedirme planteaba la remoción. Yo lo que planteo aquí es que hay parte del Estado mexicano o del gobierno federal mexicano que no está acostumbrado a rendir cuentas, a la transparencia y al combate a la corrupción. Por eso, después de que el 12 de septiembre yo solicité la extradición del señor César Duarte, al día de hoy no se ha solicitado al gobierno norteamericano. Ya han pasado pues ya más de... Todavía no se ha realizado esa solicitud, porque fue de las exigencias del gobernador Corral, por ejemplo. Exactamente, se hicieron, tenía en ese entonces el gobernador Corral 11 órdenes de aprehensión libradas por jueces en el Fuero Común, estaba esta orden de aprehensión federal, y la PGR para el mes de febrero-marzo todavía no había hecho ninguna solicitud a Relaciones Exteriores. Ahí sigue Duarte viviendo su vida en Texas, supongo. En Texas, y las Relaciones Exteriores tiene que pedirlo al gobierno norteamericano, y ha sido un tema que prácticamente ha pasado, no inadvertido, pero sí que no se ha movilizado. Yo creo que este es uno de los ejemplos claros de cómo la corrupción empieza con los procesos electorales, y cómo la corrupción termina carcomiendo la legitimidad de las instituciones cuando dejan de funcionar para lo que fueron diseñadas. Y el caso de Brecht, ¿qué pasa? Porque esto ha generado consecuencias jurídicas en toda América Latina. Recientemente el presidente de Perú tuvo que salirse del cargo por acusaciones graves de corrupción relacionada con esta empresa. En Ecuador hay un vicepresidente también en la cárcel por temas relacionados. En Brasil ha habido estragos fuertísimos. Y en México, en lugar de que haya alguna persona en la cárcel por Odebrecht, más bien la consecuencia jurídica es que el fiscal que estaba investigando está fuera. Pero ¿de qué se trata este tema? Para explicarlo a la audiencia, porque la gente escucha Odebrecht, pero no sabe de qué se trata. Fue un esquema, había una dirección en Odebrecht, que es una empresa brasileña que se dedica a la construcción, básicamente temas relacionados con el petróleo, pero no necesariamente. Y esta empresa tenía una dirección que era la de operaciones estratégicas. Esta dirección este departamento lo que hacía era comprar a funcionarios de todos los países de América Latina y financiar las campañas electorales con la promesa de que cuando esos partidos llegaran al gobierno, esos candidatos llegaran al gobierno, se iban a tener contratos por parte del gobierno que fue apoyado. ¿Qué pasó? Y esto sucedió en Ecuador, sucedió en Colombia, sucedió en Venezuela, hay casos relacionados evidentemente en Brasil, y en México hay un personaje, Emilio Lozoya, que recibe entre 2010 y 2016 una serie de depósitos. Hay una acusación directa frente a autoridades ministeriales en Brasil, nadie lo está inventando ahí, ¿no? En Brasil y en Estados Unidos estaban desarrollando los procesos. En el mes de febrero del año 2017, la PGR inicia una investigación en una subprocuraduría de delitos federales y va desarrollando el proceso de investigación, pero en agosto surge algo que es importante. El 16 de agosto se hace público que Marcelo Odebrecht, una de las personas que está vinculada a proceso en Brasil, señala que él le dio dinero a Emilio Lozoya para los contratos de Odebrecht, no solamente para él, sino no es un tema solamente de cohecho, era un tema de corrupción personal, sino era para las campañas electorales. Claro, porque la cifra era de $4 millones durante la campaña de Enrique Peña Nieto, cuando Emilio Lozoya fungía como representante de su campaña a nivel internacional, si no me equivoco. Tengo que corregir, son 16 millones lo que teníamos detectado de 16 millones de dólares. Para varios procesos electorales. 2010, por supuesto, Mira. que es interesante. ¿Quiénes eran los candidatos en 2010? César
Javier Duarte, Mira, Roberto Bosque. se va mucho más 2012, atrás. La campaña presidencial, y 2014-2015 el proceso electoral federal de la elección de diputados del Congreso de la Unión. El punto aquí nuevamente, digamos que corrobora mi tesis. La corrupción empieza en los procesos electorales porque donde los empresarios terminan financiando campañas electorales, donde hay desvíos de recursos de las autoridades gubernamentales a las campañas, y esto finalmente atenta contra los valores propios de la democracia y la equidad en la contienda electoral. Y hay que decirlo muy claro, la investigación apenas estaba iniciando. Había temas en Antigua, temas en Bermuda, asuntos en Islas Vírgenes de cuentas fantasma que podrían estar relacionados con toda esta triangulación. De corrupción. Es corrupción vinculada a procesos electorales, y por tanto creo que es uno de los grandes problemas del Estado mexicano, de la democracia mexicana, combatir lo que sucedió en Odebrecht y en cualquier caso donde haya existido corrupción en el Y como bien señalas, este dinero no solamente es corrupción para comprarte unos yates, etcétera, es dinero que se utiliza en las campañas, y luego el primer delito, que es el financiamiento ilegal, se convierte en un segundo delito, que es el de la compra del voto. Alianza Cívica, yo recuerdo, en 2012, anunció en voz de Eduardo Juchim, decía que en 2012 habíamos vivido la movilización de compra y coacción del voto más grande de la historia. En el Estado de México también, gente de la sociedad civil vio muy claramente que hubo una movilización generalizada. Ahí es donde va el dinero, supongo, ¿no? ¿O dónde más lo están usando? Sí, a ver, Banco de México ha detectado que cuando hay un proceso, cuando hay campaña electoral, hay 6 veces más flujo de efectivo en un mismo estado que cuando no hay campaña electoral. ¿Qué significa esto? Que el recurso se está yendo en efectivo, que lo que se reporta ante el Instituto Nacional Electoral en realidad no corresponde con los gastos que hacen los partidos políticos y los gobiernos, y eso es finalmente lo que están apostando, digamos, esta clase política. Esta clase política actual está pensando en que la única forma de mantenerse en el poder es a través de mecanismos de forma ilícita, y por tanto un fiscal que estaba investigando y que le mandaba citatorios a altos funcionarios del gobierno, que pedía investigación sobre sus cuentas bancarias, evidentemente no fue bien visto. Así es, hablas de ti mismo, sí, justamente. Claro. Y el resultado fue que pues me sacan en un procedimiento que además terminan viciando mucho ante los medios de comunicación, un ataque de naturaleza personal. Así es, ¿no? Y además ha salido en los medios internacionales recientemente un reportaje sobre cómo también intentaron meterse con tu vida personal, intentando sobornarte en un hotel con unas maletas. La verdad es que tu ejemplo, tu constancia, tu valentía, a mí me parece un importante ejemplo de un funcionario que está haciendo su trabajo y no se deje presionar al final, ¿no? Sí, es un gobierno que afortunadamente ya termina, ya concluye, pero creo que los daños a la institucionalidad mexicana son particularmente graves. ¿Pero qué pasa hoy? Nombraron un fiscal, Héctor Díaz Santana, hay un equipo de trabajo que supuestamente estarían dando seguimiento al trabajo que tú iniciaste. ¿Ves que realmente se está llevando a un buen puerto las investigaciones que tú iniciaste, o más bien el clásico carpetazo? Yo creo que Héctor Díaz Santana es un hombre decente, es un tipo profesional y hay que apostarle a él. Creo que tiene un problema en su equipo, alguien que le metieron, pero también es un problema de diseño institucional. El fiscal no decide quiénes son sus directores generales, son designados normativamente por el procurador, en este caso un encargado del despacho. O sea, el encargado del despacho le mete su equipo a Héctor. Él entonces es el que tiene la facultad para designar los directores generales de FEPADE, es el encargado del despacho de la PGR en este momento, porque no tenemos procurador. Que además es increíble que tengamos en un país con los niveles de impunidad y de corrupción, que no exista procurador, o fiscal anticorrupción, pero bueno, esa es nuestra realidad institucional, de la forma en cómo han, a partir de esta administración, desmantelado las instituciones. ¿Pero quiénes están en el equipo de Díaz Santana hoy? Una persona que es Germán Castillo Banuet. Es interesante porque se trataba del vicefiscal del Estado de México. El actual director general de, ¿cuál cargo tiene? Averiguaciones previas de la FEPADE. Antes era fiscal, subfiscal o vicefiscal, vicefiscal del Estado de México. De él dependía el fiscal electoral del Estado de México para las elecciones del año 2017, que todavía no llegan a ninguna sentencia condenatoria sobre las elecciones de 2017, que, perdóname, fueron un problema en términos de calidad democrática. Si tú le aplicas el índice de Pipa Norris o cualquier índice sobre integridad electoral a las elecciones del Estado de México, es un índice que saldría evidentemente reprobado, muy por debajo de nuestro diseño. Pero aquí tienes el mismo fiscal que estaba a cargo de los
los delitos de Estado de México ahora al nivel federal, ¿no? ¿Y entonces qué ha pasado? Por ejemplo, un tema respecto al uso ilícito de Amazon ya quedó sin ¿Uso efectos. ilícito de Amazon en qué sentido? En Amazon había aparecido el listado nominal de lectores, 83 millones de mexicanos. Nosotros habíamos solicitado la audiencia inicial para proceder en contra de un hurto, un robo de todos los datos de los electores. Ajá, y ya habíamos solicitado la audiencia inicial para atender el caso y se solicitó la cancelación de esa audiencia inicial. Un caso de Roberto Sandoval es muy interesante. Roberto Sandoval fue un gobernador en Nayarit, tenía un programa que se llamaba Prosa. Y es muy interesante porque además es una oda al ego, porque el programa es Prosa es programa Roberto Sandoval. Y utilizó su propio nombre para su programa. Y la verdad es que en ese programa lo que hace Roberto Sandoval es retener recursos de los trabajadores y desviarlos para fines electorales. Y esto lo que hace FEPADE es determinar la incompetencia y lo manda al espacio... la nueva FEPADE. La nueva FEPADE. O sea, están encontrando artimañas para ir haciendo los carpetazos. Santiago, el tiempo está corriendo muy rápido. Yo quiero aprovechar también para hacer un pequeño anuncio de... Bueno, tiene un nuevo libro que está ya terminó, Santiago, que se llama Filias... Sin filias ni fobias. Perdón, sin filias ni fobias. Memorias de un fiscal incómodo. Esto va a salir muy pronto. Espero que igual regreses con nosotros aquí a TV UNAM para exponer más el texto, en que Santiago justamente relata una parte de su experiencia y los casos específicos. Nada más para ir cerrando, ¿vale la pena denunciar los delitos electorales? Aún con estas instituciones que no están realmente asegurando el Estado de Derecho, ¿hay que denunciar? Sí, a ver, sí vale la pena. Sí. Yo creo que necesitamos primero un ejército de personas, observadores electorales, personas que estén verificando la calidad del sistema electoral mexicano. Yo siempre he dicho que el problema no está en las urnas, no está cómo se cuentan los votos en la casilla, el problema está cómo llegan los votos a las urnas. Claro. Y yo creo que ahí es donde tendríamos que empezar a poner el énfasis, y me gustaría plantear 3 temas de este proceso. Primero, condicionamiento de programas sociales. Sí. Tenemos un problema en donde, si comparamos el gasto de Cedesol o de Diconsa o de Prospera de enero-febrero de 2017 hacia 2018, vamos a ver cómo se ha incrementado el gasto. En algunos programas hasta 492%. Es decir, ¿por qué estamos gastando más en este año que es electoral respecto al año anterior? Creo que la respuesta es esa. Segundo tema que me parece, ¿y qué implica esto? Que hay estados, como el Estado de México, donde si uno ve el mapa de los beneficiarios de Prospera, los encuentra no en la zona norte, donde el PAN tiene votación, no en la zona oriente, donde el PRD o Morena tiene votación, sino en la zona de Atlacomulco hacia el sur. Están canalizando los programas sociales que tendrían que ser para todos, para chantajear, manipular y comprar el voto. Los votos. Mira, ya nos están diciendo que el tiempo se acabó, Santiago, me da mucha tristeza, quiero seguir hablando contigo. Queremos invitar al público a comprar este libro, conseguirlo, y también a denunciar los delitos. Es muy importante. En la página de Diálogos por la Democracia, un proyecto de la UNAM, estamos dando asesoría jurídica gratuita a quien sea que haya sido testigo o víctima de algún delito electoral, la compra del voto, alguna manipulación, o que tú veas que en tu oficina de gobierno se están presionando a algún votante. Entonces, es muy importante denunciar y aunque no esté ya Santiago en la FEPADE, tenemos instituciones y tenemos que exigir que cumplan. Unos últimos palabras, Santiago. Solamente un tema que se está presentando en este momento. No se pueden comprar spots en radio y televisión para atacar a algún candidato por parte de terceros, está prohibido en la Constitución, como hemos visto recientemente. Y 2, la FEPADE emitió una circular en donde se dice que si se hace en un establecimiento mercantil una promesa de que van a dar cervezas o comidas si gana un determinado candidato, en este caso son casos sobre López Obrador, la FEPADE emitió una circular, o director general, mejor dicho, de que eso era ilegal. Lo cierto es que no es un delito, si no hay solicitud de voto no es delito, y es importante que la ciudadanía no se deje engañar. Y que tú ves parcialidad tanto en la decisión del INE de permitir que empresas mexicanas, primero, estás hablando en particular, hagan spots en televisión a favor o en contra de algún candidato,
y también ves alguna parcialidad en los pronunciamientos del FEPADE, supuestamente amenazando con sancionar a quienes quieren celebrar una posible victoria de López Obrador. Pues sigamos, Santiago, perdón, pero ya se nos acabó el tiempo, tenemos que pasar a la siguiente hora aquí en TV UNAM. Te agradezco muchísimo, es un honor, un gusto y regrese pronto, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos de nuevo en 8 días en Diálogos por la Democracia.